Hola agradables del gamer. 8 cosas de Young Indiana Jones Chronicles. Quédate hasta el final para ver el extra. Fue desarrollado por Jaleco y lanzado en 1992 para la consola NES. El juego se apoya en la serie de televisión de Young Indiana Jones Chronicles, creado por el carismático George Lucas. Toma el escenario de varias películas originales, dirigida por el propio director de fantasía y fabuloso, Steven Spielberg. Es un juego de reliquias, aventuras y plataformas en el que controlas al joven Indiana Jones a través de varias misiones y escenarios. El juego muestra un escenario de estilo gráfico con sprites y escenarios 2D. Por ser de su época, tiene muy buenos gráficos. Música incomparable fue compuesta por Jun Funahashi. Personajes: Indiana Jones, el protagonista principal del juego, interpretado en su juventud. Marcus Brody, un amigo y socio de Indiana Jones. Suele ser un académico y trabaja estrechamente con Indy en varias aventuras. Dr. Henry Walton Jones, Sr., es el padre de Indiana Jones. Un arqueólogo distinguido lo interpreta el talentoso John Connery. Armas: el látigo se utiliza para atacar a enemigos a su alcance. Puede ser primordial para superar ciertos obstáculos y resolver rompecabezas. Pistola: puede utilizar para disparar a enemigos a largo alcance. Sin embargo, las municiones suelen ser limitadas porque se deben utilizar con precaución. Esto podría incluir rocas, hasta las podría utilizar para lanzar a enemigos, palancas, cuerdas y otros objetos que pueden encontrarse en los niveles. Sobre el látigo, el talentoso Harrison Ford, quien interpretó a Indiana Jones, se vio sujeto a un entrenamiento excesivo para aprender a usar el látigo de manera aceptable. Su manejo fue increíble, que hizo escenas muy sorprendentes, y el látigo también ha aparecido en cómics. Indiana Jones o Dr. Henry Walton Jones Jr. Especialidades: arqueólogo y profesor de arqueología. Valiente, es arriesgado para conseguir tesoros, ingenioso y posee habilidades físicas. Luchador hábil y dispone de habilidades de lucha cuerpo a cuerpo. Manejo arma de fuego si requiere la ocasión, resistencia física, artefactos místicos y sobrenaturales. Lugares nombrados dentro de la serie acontecen en la Primera Guerra Mundial. Egipto: destacan las tumbas antiguas, creadas por faraones y otras personas de alta posición social casi intocables para la sociedad. Las pirámides eran monumentos grandiosos destinados a acoger el cuerpo de difunto y los objetos que necesitarían en el más allá. Valles de los Reyes guarda las tumbas de muchos faraones del Nuevo Reino. Están talladas en la roca y decoradas con jeroglíficos y pinturas murales. Entre las tumbas más populares y temerosas para muchos se encuentra la de Tutankamón. Estaba repleta de tesoros, incluyendo joyas, estatuas, muebles y objetos rituales. El ataúd del faraón estaba dentro de 3 sarcófagos, uno dentro del otro, el último de los cuales estaban tallados en oro macizo, aclaración de la maldición. En parte es una leyenda, después de que varios miembros del equipo de excavación murieran en circunstancias misteriosas, en poco tiempo de haber revelado, aunque la mayoría de las muertes pueden atribuirse a causas naturales, y no hay evidencia científica de una maldición. Valle de las Reinas guarda tumbas de reinas, príncipes y altos funcionarios. Una de las tumbas más famosas es la de la reina esposa de Ramsés II, el gigante por su poderío en el reino, llamado Nefertari Merimut, motivo el cual la llamaron la bella compañera amada de Mut. Mut era una deidad egipcia venerada en Tebas. Mastabas: estas son estructuras rectangulares con una base extendida y lados inclinados que se estrechan hacia arriba. Son las precursoras de las pirámides y se utilizan
en las primeras dinastías. Formas de templo con salas y pasillos que a menudo imitaban la estructura de los templos mortuorios. Si te gusta, puedes apoyar el canal, es gratis suscribirse, darle me gusta y comentar. Hagan clic en la imagen de arriba para seguir viendo.